Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy de estudios sociales. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado bien. El día de hoy vamos a empezar con temas nuevos de estudios sociales. Vamos a continuar repasando de la unidad uno y también vamos a analizar un poco cómo se relaciona el video que ya vieron acá arriba con este video donde estoy explicando la clase del día de hoy. Entonces vamos rápidamente a ver de qué va todo esto, ¿sí? Cómo se relacionan las cosas y las situaciones de este entorno que estamos viviendo, qué sucedió antes de esto que estamos viviendo, ¿sí? Así que prestemos mucha atención a la clase del día de hoy y tiene por título Los problemas de la nueva república. ¿Ok? Como dije, al final vamos a ver por qué Jesús se molestó tanto el ingresar al templo y vamos a relacionarlo también, cómo se relaciona la historia de Jesús con la clase de hoy. Muy bien, empecemos. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando comenzó Ecuador en 1830 a hacer la nueva república hubo problemas y estos problemas acarrearon lo siguiente, ¿sí? Yo dividí en 4 fases estos problemas. Los problemas que tenían en aquel entonces eran problemas de territorio, porque de recursos, de distanciamiento y de regiones. De territorio, Ecuador estaba dividido y segmentado en 3 partes. Una parte era de Quito o el departamento de Quito, de la región de Quito, otra parte era de la región de Guayaquil y otra parte era la región de Azuay, ¿sí? Estas 3 partes se dividieron y cada parte de estas pensaba por sí misma. Ya más adelante les explico un poco más. También eran los recursos. Los recursos no eran los mismos en cada región y también el distanciamiento porque tenían grandes lugares donde casi no habían comunicaciones. En la época antigua no habían los medios de transporte que tenemos hoy y por esa razón no podían trasladarse fácilmente, ¿ok? Y también tenemos las regiones. Como les estuve explicando, el territorio era diferente el uno del otro. También los recursos de Guayaquil no eran los mismos recursos de Quito y Quito tampoco tenía los mismos recursos de Azuay. Azuay se dedicaba más a tejer, Quito se dedicaba más a la agricultura y Guayaquil se dedicaba como más a la pesca, ¿ok? Porque estaba un poco más en la costa. Entonces cada región tenía sus cosas muy diferentes y era como que cada uno iba por su lado, ¿sí? Eso sucedía en los inicios de la República y esos eran los problemas. Pero, ¿cómo se solucionaron estos problemas? Muy bien, las soluciones llegaron gracias a que se eligió el primer presidente de la República, como el día de hoy es Lenin Moreno. El primer presidente de la República en aquel entonces, cuando recién comenzó a ser República Ecuador, fue Juan José Flores. Ese fue el primer presidente de la República. También se le otorgó nombre a nuestro país. Antes no tenía nombre propio a nuestro país. En este entonces recién se le otorgó un nombre propio que se llamaba Ecuador. También se conformó un congreso republicano que eran 10 representantes por cada región que tomaban asuntos sobre nuestro país. Por ejemplo, habían 10 de Guayaquil, 10 de Quito y 10 de Azuay. Eran 10 representantes de cada región que tomaban los asuntos del Estado, tomaban los asuntos, si es que iba a subir los precios de tal producto, o si es que iban a adquirir de alguna otra fuente económica, o iban a hacer más turismo, o iban a hacer más agricultura, y todos estos tipos de títulos, se podría decir así, estos 10 representantes tomaban la decisión, ¿sí? También, después de haber arreglado ya este problema, surgió un problema, o quizá fue así, sucedió un nuevo problema
la iglesia y el Estado. Sucede, chicos, que cuando arreglaron toda esta situación de problemas, que Quito iba por su lado, Azuay por su lado y Guayaquil por su lado, ocurrió que la iglesia y la parte religiosa de España quedó aquí muy arraigada y se unió al Estado. Pero ¿qué problemas puede causar esto? ¿O hubo realmente problemas por esto? Pues veamos. Sucedió que la religión española se unió al Estado para conseguir dominio religioso sobre Ecuador, ¿sí? Y sobre este territorio. Y este dominio religioso le permitió a la iglesia española y a la iglesia católica, que eran los laicos, expandirse a través de todo el Ecuador, ¿sí? También la Constitución de 1830, como la Iglesia estaba unida al Estado, declaró que la única religión que se podía observar o que se podía profesar era la católica, ¿sí? Era la única religión que se podía guardar. También los párrocos y sacerdotes religiosos se promocionaban en cultos o partidos políticos para obtener votos en elecciones. Quiere decir, estaba ahí el párroco sacerdote, ¿no? Dando su culto y de repente salía con voten por tal político porque él sí va a ayudar al pueblo, él sí va a hacer esto en medio de un culto religioso que yo creo que no está nada bien, ¿no? Estamos hablando de que en medio de un culto de adoración ellos hablaban de política, algo que está muy mal. Y también la iglesia en ese entonces tenía a cargo casi todas las instituciones educativas. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué eran lo que hacían? Lo que hacían era que solo aceptaban que estudie las personas que tenían buena posición económica o buen estatus social. Solo esas personas podían acceder a estudiar. Las demás personas no, las que no tenían posición económica o no tenían buenos ingresos económicos, no podían estudiar y no podían acceder a una educación, ¿sí? Y esto también traía analfabetismo al Ecuador. Todas las personas o la mayoría de personas de aquí en el Ecuador no tenían conocimiento, no eran educadas para tratar, ¿sí? También la iglesia llevaba un control de los nacimientos, de matrimonios, de funciones y también nacimientos, matrimonios y de funciones que ocurrían en nuestro país. Esta es una parte muy buena porque era como el registro civil de aquel entonces, ¿no? Entonces, la iglesia y el Estado se unió y hubo aciertos como desaciertos. Quizá un acierto fue que ellos llevaban el conteo de cuántos nacían, cuántos se casaban y cuántos morían, como acabamos de hablar. Y un desacierto yo creo que era acerca de la educación, que no era para todos en ese entonces, simplemente para los que tenían buena posición económica. Y vamos a hablar también, a pesar de todo esto que sucedía, la vida cotidiana, ¿cómo era? Primero hay que saber qué es lo cotidiano. A ver, chicos, lo cotidiano es: yo me levanto, me cepillo los dientes, tomo agua, después desayuno, después me pongo a estudiar, después me pongo a trabajar, después me pongo a leer un libro, a tocar guitarra, después hago esto, después hago lo de allá. Eso es la vida cotidiana, lo que todos los días hago, lo que siempre yo repito, ¿sí? Pero en ese entonces, ¿cuál era la vida cotidiana? ¿Cómo desenvolvían las personas en las ciudades de aquel entonces? Aquí hay una imagen y me gustaría que la observen muy bien porque nos va a servir de referencia. Miren, cada ciudad importante como Quito, como Guayaquil, como Cuenca de ese entonces tenía su estructura de ciudad así. En el centro de la ciudad había una plaza donde todas las personas podían, al salir a trabajar o después del trabajo, reunirse y alrededor de esta plaza, en todo el centro, vivían las autoridades políticas, los criollos, los mestizos, los indígenas que ejercían profesiones y oficios importantes
entre otras personas como los abogados, como los doctores, como los maestros, religiosos, comerciantes, entre otros, ¿sí? Vivían alrededor de esta plaza porque eran las personas más importantes de aquel entonces. Por eso vivían alrededor de una plaza principal en toda la mitad de la ciudad, ¿sí? Y estas ciudades principales donde había esta plaza, casi todos los días habían personas comerciantes que llegaban, ponían sus productos, sea comida, sea ropa, sea artículos, mercado de pulgas, lo que sea. Ponían ahí sus artículos y todo y comenzaba una venta de consumo masivo. Entonces se acercaban, todas estas personas importantes aprovechaban para ir y comprar ahí, ¿ok? Y por tercer punto y principal es que alrededor de estas plazas principales se encontraban las catedrales o iglesias principales de aquel entonces, ¿sí? Porque recordemos, en aquel entonces era religión y Estado, ¿sí? Iban de la mano, ¿sí? Es decir, ser religioso en aquel entonces también era muy importante, ¿sí? Esta foto también es del Quito de ahora, pero más o menos la puse para que ustedes tengan una idea. Vemos aquí una plaza, vemos aquí al fondo una catedral. Si pudiéramos mover la imagen, también hubiera del lado de acá y rodeando toda la plaza hubiera cada iglesia y cada catedral. Ok, entonces esa era la vida cotidiana de las personas. Ahora, ¿qué podemos aprender de la clase de hoy? La clase de hoy nos enseña que así como en el video Jesús se disgustó porque habían hecho de, de la catedral, del templo en aquel entonces, habían hecho un negocio, ¿sí? Donde solo las personas que llevaban dinero quizá podían acceder a una oración y a su salvación, porque así es la religión, ¿sí? La religión puedes tú obtener salvación. A pesar de que las personas tenían ingresos, otras personas abusaban de eso para poder comprar eso, ¿sí? Es decir, pongo un ejemplo, una persona llevaba 2 aves para ofrecerlas en sacrificio a su Dios, ¿sí? Entonces llevaba estas 2 aves y cuando llegaba ya a donde el sacerdote para que él haga el culto y le haga este ofrecimiento a Dios, el sacerdote no le dejaba porque le decía que esas aves ella la había traído y las únicas aves que le sirven a Dios son las que puede comprar en el templo. Entonces ahí había como este una forma de lucrarse, ¿sí? Lucrarse en base a la religión, algo que a Jesús le disgustó mucho y en el video se pueden ver los sentimientos que él tenía, ¿no? Al principio un poco enfadado por todo esto, así es, Dios también se enfada por cosas que hacemos nosotros, y luego se puso muy triste porque a pesar de que nosotros que queremos cambiar, muchas veces volvemos a hacer siempre lo mismo y volvemos a ser egoístas. Entonces, ¿cómo se relaciona la clase de hoy con la historia de Jesús y el templo? Se relaciona de que como seres humanos siempre o la mayoría de veces tendemos a ser egoístas con los demás, ¿sí? Como en el templo solo las personas que tenían buena posición económica podían acceder a un sacrificio, pues acá según la historia solo las personas que tenían buen estatus social podían acceder a la educación o podían tener un buen lugar en la ciudad o un buen trabajo o todas estas cosas, ¿sí? Solo aquellas personas que tenían bastante economía podían tener ciertos privilegios que las personas que no tenían nada no podían. Entonces yo creo que la clase de hoy nos enseña también que nosotros debemos ser solidarios. Eh, es muy lamentable que hay personas a nuestro alrededor que no tienen que comer y más ahora que necesitan por todo esto del coronavirus y quizá no hay un trabajo para ellos y necesitan que comer. Sin embargo, Dios nos enseña con su ejemplo que nosotros podemos compartir, ser solidarios con esas personas, compartir lo poco quizá que tengamos también podemos compartirlo, ¿sí? Entonces chicos, hasta aquí ha llegado la clase de hoy, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, que es lo más importante,
Voy a dejar un video acá abajo explicando sobre qué actividades deben realizar a partir de ahora y les invito también a ustedes a que participen de estas actividades, ¿ok? Que tengan un lindo día, disfruten este día junto con su familia, trabajen, estudien, que es lo más importante para poder llegar a ser alguien en la vida, y Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho. Conmigo sería hasta la próxima semana. Pasen muy bien.